Bienvenidos a la sección de Enigmas y Misterios de Podcast 10 minutos más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Hoy vengo a hablaros de la ansiedad dentro de la escritura. Cuando la angustia crea literatura. Porque hay escritores que no solo narran historias, se narran a sí mismos y lo hacen desde dentro, desde el alma, desde el corazón, desde donde corroe, desde esa tormenta interna que no siempre tiene un nombre que podamos describir. La ansiedad ha sido en muchos casos el motor secreto de muchas historias y de algunas de las obras más poderosas de la historia de la literatura. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema decorativo, ornamental, sino más bien de una confesión, de una estructura, un latido invisible que da ritmo a cada frase que escribimos. Cuando pensamos en la angustia convertida en palabra, el primero que aparece, casi de forma inevitable, es Franz Kafka. Franz Kafka y su metamorfosis. Porque lo más revelador de Kafka no está en sus novelas, está más bien en lo que escribía cuando nadie le leía. En sus diarios, en sus cuadernos privados, en ellos aparece una mente atormentada que duda de todo, incluida su propia capacidad de escribir, con un síndrome no solo de ansiedad, sino de cierto impostor. Y aún así, escribía una y otra vez, sin parar, como si no existiera otra salida, como si no hubiera otra alternativa. El 8 de diciembre de 1911 dejó anotado algo que lo explica todo, y dijo así: tengo un gran deseo de sacar completamente de mí, mediante la escritura, todo ese estado de ansiedad en el que me encuentro. Y así como ese estado viene de las profundidades de mi interior, hundirlo también en las profundidades del papel. Y luego añadió una frase que resulta casi más importante que todo lo anterior. No es un deseo artístico. ¿Y quién no ha escrito desde esa ansiedad? Desde esa falta de ambición literaria, sino de más bien desde la supervivencia. En la metamorfosis, como bien sabéis, Gregor Samsa despierta convertido en insecto sin explicación, sin lógica, sin salida posible. Esa sensación, la que de alguna manera ha cambiado radicalmente y nadie sabe cómo ni por qué, por la estrategia que sigue el escritor, que lo hace de manera formidable y memorable, no es solo un recurso narrativo, es la traducción más fiel que Kafka pudo hacer de su propio estado interior. Era como se sentía él atrapado en forma de ese insecto que nos describía, en una manera grotesca de explicar su forma interior, su estado anímico. Y en sus últimos diarios, casi un año antes de morir, escribió algo más. Cada vez más angustiado cuando escribo, cada palabra se convierte en lanza dirigida contra el que habla. Aún así, Kafka siguió escribiendo. Y esa es quizá la cosa más kafkiana de toda su vida. También conocéis al genio de Providence. Hablo de Howard Phillips Lovecraft. Él viene de otro lugar, y su ansiedad también, porque lo mira más bien hacia su interior, y también hacia el exterior, porque él miraba al universo, a todo aquello que le aterraba.
No le asustaban los monstruos, le asustaba la posibilidad de que la realidad fuera demasiado vasta, demasiado grande, inabarcable, indiferente y tan incomprensible para la mente humana que pudiera ser soportada. En La llamada de Chulú, una de sus obras más célebres, el horror no tiene un rostro definitivo. Es la certeza de que somos seres insignificantes y una mota de polvo en el mundo en el que habitamos. De que hay algo ahí fuera que ni nos odia ni nos quiere, simplemente no nos tiene en cuenta. Y ese miedo se filtra en su estilo literario. Frases largas, densas, ornamentadas, con adjetivos que él mismo creó como gargantuesco, que parecen querer retrasar el momento en el que lo inevitable aparece. Lovecraft era también un escritor de cartas obsesivo. Escribió miles a sus compañeros de escritura y a muchas personas más. Y en ellas se percibe esa misma necesidad. Clasificar, ordenar, entender el universo, el mundo en el que vivía. Como si la vida en palabras fuera la única manera de no sentir cómo ese universo era tan amenazante para él. Luego nos encontramos con Virginia Woolf, que nos lleva a otra clase de ansiedad, una ansiedad más silenciosa, más tenue, de esa que no se escucha, pero que reverbera en tu interior de una manera que llega, que cala, profunda, pero más interior. La suya no era contra el universo, sino contra las oleadas de su propia mente. A lo largo de su vida tuvo episodios recurrentes de lo que hoy diagnosticaríamos como trastorno bipolar. Ella lo sabía, lo vivía en sus carnes a diario, y en lugar de esconderlo, lo convirtió en literatura, en su técnica narrativa, en su estilo más palpable. En La señora Dalloway, los pensamientos fluyen sin interrupción, continuos, saltando de una conciencia a otra, mezclando el presente con el pasado y lo pequeño diminuto con lo grande y enorme. No hay una narrativa lineal, porque así tampoco funciona una mente ansiosa. Los pensamientos no van en línea recta, van dando saltos, como si se trataran de flashbacks y flash forward. Pero se interrumpen para regresar de nuevo, y regresar otra vez, y otra, y otra, y otra. Y luego está también Septimus Warren Smith, el personaje que muchos leen como el doble oscuro de Clarissa Dalloway. Un veterano de guerra que no puede volver a ser quien era, que escucha voces en su mente, que está al borde del colapso. Woolf lo construyó con una precisión que no es casualidad. Sabía de qué estaba hablando en todo momento y por qué. En parte, porque había vivido ese propio estrés. En sus diarios privados, Woolf también encontramos momentos que cortan la respiración. Escribe sobre el miedo, el pavor a perder el control, sobre la sensación de estar al borde de algo que es innombrable, y en una escritura sin red, sin lector, encontraba a veces el único suelo firme que tenía. Sylvia Plath va todavía más lejos. Si Woolf intuía el abismo y lo rodeaba con lenguaje, Plath lo describió desde dentro. En los poemas de Ariel, de hecho, el lenguaje es rápido, afilado, urgente, diría.
No hay una distancia entre la poeta y lo que escribe. Todo ocurre en presente, en carne viva, alma abierta, como si las palabras no pudieran esperar. Y en La campana de cristal, su única novela, lleva esa misma urgencia a la narrativa. Su protagonista, Esther Greenwood, que es ella misma apenas disfrazada de personaje, describe estar atrapada bajo una campana de vidrio y ve el mundo con total claridad, pero desde dentro, sin poder respirar, asfixiándose. El aire siempre es el mismo, viciado, circular, sin salida. La novela se publicó en enero de 1963, bajo seudónimo. Un mes después, Plath murió. Es difícil leer ese libro sin pensar en eso, pero también es posible leerlo como lo que también es, uno de los retratos más vivos y precisos que existen de cómo se siente la mente humana cuando el mundo exterior deja de tener un sentido propio. Y luego tenemos a Fernando Pessoa, que lleva todo esto a un terreno diferente, más extraño, incluso quizá más radical. Porque Pessoa no solo sentía ansiedad ante el mundo o ante sí mismo, la sentía ante su propia identidad. Creó decenas de heterónimos, autores ficticios con nombre propio, biografía, estilo literario y visión del mundo completamente distintos entre sí. No era un juego, era una necesidad, una forma de habitar su propia fragmentación. El libro del desasosiego es la obra donde eso se hace más visible. Una colección de más de 500 fragmentos sin un orden definitivo, escrito a lo largo de décadas, que el propio Pessoa describió en una carta con una sola palabra repetida: fragmentos, fragmentos, fragmentos. Fragmentos de una mente posiblemente fragmentada por esa ansiedad que le corroía. No es un libro que se pueda resumir, es un estado de ánimo sostenido a lo largo de cientos de páginas. La melancolía no como episodio, sino como un clima permanente que se aferra a la piel, que impregna todo lo que está el lector sintiendo. La soledad no como circunstancia, sino como una condición de existir. ¿Quién no la ha sentido alguna vez esa soledad? Esa soledad incontrolada, esa soledad no buscada. Y esa angustia, esa sensación de que uno nunca termina de encajar del todo en ningún sitio, ni siquiera dentro de sí mismo, como si siempre estuviera formando parte de un rompecabezas e intentando formarlo. Y eso resuena todavía hoy con una claridad pasmosa que no debería sorprendernos tanto como lo hace. Y lo que tienen en común todos estos escritores no solo es que sufrieran esa ansiedad, es que encontraron en la escritura una forma de darle estructura, no de curarla, sino de sobrellevarla, de hacerla visible, de convertir ese caos interior en algo que puede leerse, que se sostiene, que se reconoce. Porque la ansiedad en sus obras no es solo un tema, es, como decía antes, una estructura sostenida que forma parte de los pilares. Está en el ritmo de las frases, en las interrupciones, en las obsesiones de los personajes, que regresan continuamente, en las frases que no llegan a terminar, en los silencios que se acumulan creando una atmósfera difícil de igualar. Kafka se interrumpía continuamente. Woolf saltaba de una conciencia a otra. Plath escribía
como si no hubiera tiempo, y Pessoa fragmentándose en decenas de voces que nunca llegaron a fundirse en una misma. Es quizás por eso que sus obras siguen inquietándonos, no solo porque sean grandes autores, sino porque al leer esas obras reconocemos algo en ellos difícil de igualar. Una sensación de que el pensamiento a veces va demasiado rápido o demasiado despacio. Esa dificultad para nombrar exactamente lo que uno siente, esa certeza de que hay algo bajo la superficie que no termina de salir, y si sale, no termina de encajar en el mundo en el que vivimos. En ese reconocimiento, en esa incomodidad compartida con otros, la literatura cumple una función que va más allá de entretener o de informar. Nos recuerda que incluso en el lugar más silencioso y más oscuro de nosotros mismos, no estamos completamente solos.